11 de junio de 1955. La carrera de las 24 horas de Le Mans. Uno de los eventos más importantes dentro del mundo motor, tanto dentro de esa época como de hoy en día. Y en ese año Mercedes iba a meter toda la carne en la parrillera para ganar esta carrera. Trajeron su nueva invención, una de las más recientes, mejor dicho, la más reciente y la más novedosa dentro de esos años, el 300 SLR, junto a pilotos como Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, el cual ambos pilotos se consideran como uno de los mejores pilotos de aquella época, siendo uno de estos pilotos que ganó 4 veces seguidas el campeonato de Fórmula 1 y teniendo un récord de mundiales, de 5 mundiales en sus espaldas, ¿no? Y Stirling Moss, que se considera uno de los mejores pilotos dentro de la Fórmula 1, a pesar de que no ha logrado ganar ningún tipo de mundial dentro de la categoría reina. Y en su segundo auto se encontraban con Pierre Levegh y con John Fish, dos pilotos que la verdad no tenían mucha experiencia y no tenían mucho reconocimiento dentro del mundo motor. Y en el propio circuito de Le Mans, su primera edición fue en 1923, era un circuito que no había cambiado prácticamente nada desde su primera edición, a pesar de que los autos habían evolucionado de una manera radical en esas últimas décadas. Desde 1923, casi los autos eran el cuádruple o el doble, eran extremadamente rápidos. En el 55 los autos llegaban a alcanzar velocidades de hasta 280 km por hora. Una brutalidad para aquella época, aunque bueno, hoy en día es la verdad muy poco. Más bien sería de chiste si hay un auto de carreras con esa velocidad punta, pero en esos días decir 280 km por hora es como decir hoy en día 400 km por hora dentro de una carrera de Le Mans. Así que sí, eran demasiado rápidos, inclusive para esa época eran demasiado rápidos. Y como pudimos ver en Mercedes, contratando a dos de los más prestigiosos pilotos dentro del mundo motor para poder ganar esta carrera, obviamente el auto no iba a ser algo que iba a estar muy descuidado. En lo contrario, buscaron hasta el más mínimo detalle para lograrlo hacer lo más rápido posible ante sus rivales. E incluso intentaron hicieron el auto del metal magnesio, un metal muchísimo más ligero que el acero, pero que traía un fuerte inconveniente a comparación a su contraparte más pesada. Y es que el magnesio, al estar prendido en fuego y echarle agua, su reacción va a ser explotar o empeorar la situación. Ahora sigamos con la carrera. La carrera inició normal, con un problema de Juan Manuel Fangio para arrancar su auto a inicios de la carrera, pero no pasó de ser un pequeño problema. Más o menos a mitad de la noche, dentro del circuito, Pierre Levegh, intentando esquivar uno de los autos en la recta principal, ya que recordemos, en esa época la recta principal, tanto los boxes, era una sola. O sea, lo único que separaban desde la recta principal a los boxes era una pequeña línea blanca que intervala entre, una línea blanca, ¿no? Y esto hizo que uno de los pilotos, que fue al final el ganador de la carrera, Mike Hansworth, al intentar entrar a boxes y perder el menor tiempo posible, Pierre Levegh junto a otro piloto intentaron esquivarlo, y esto llevó a que Pierre agarrase al otro piloto, que también intentó esquivarlo como catapulta, ya que chocó contra él, y hizo que fuera como una rampa y se chocó contra los muros de protección. Cuando chocó, el auto se partió por la mitad y medio auto fue una bola de fuego rodando por las gradas, por donde estaba la gente sentado tranquilamente,
parado, viendo la carrera, viendo el carro pasar. Al momento del accidente, los bomberos fueron al lugar inmediatamente, y al intentar apagar el fuego con agua, esto logró hacer que, como ya dije antes, el fuego empeorase y hubiese una segunda explosión en este accidente, provocando más muertes dentro de este propio accidente. Además que al finalizar la carrera, se contabilizaron las muertes y se llegó a una conclusión de que hubieron 84 muertes. Una sería el piloto y 83 del público. Aunque hay teorías que dicen que en realidad tuvieron más, ya que muchos heridos del accidente los llevaron al hospital y terminaron muriendo dentro de este. Siendo así que sumase la cantidad de muertos, aunque en realidad la cifra oficial sería 84, incluyendo al piloto. Y aunque suene extremadamente raro, al momento del accidente no se paró la carrera. La carrera continuó con total normalidad hasta terminar y finalizar sus 24 horas, teniendo de ganador al anteriormente piloto nombrado Mike Hensworth. Este piloto celebró su victoria de una manera, bueno, como si fuese como una victoria normal, ¿no? Una carrera normal, ganaste y la vas a celebrar, sobre todo siendo las 24 horas de Le Mans. Pero este piloto ya recibió muchas críticas por lo insensible que era al celebrar su victoria luego de lo que había pasado. Aunque muchos pilotos confirman de que no estaban conscientes de la gravedad del asunto, ya que recuerden, en esta época las radios no existían, los pilotos no tenían prácticamente manera de comunicarse con sus mecánicos. Así que muchos pilotos no estaban conscientes de lo grave que era este accidente. Además que mucha gente se quejó del por qué no se detuvo la carrera, creo que es algo obvio. Si hay un accidente de tal magnitud, creo que lo más lógico de hacer sería parar la carrera. Aunque bueno, al final no se hizo, como ya dije, y esto llevó a varias teorías. Las más famosas dicen que los comisarios de pista no estaban conscientes, como los pilotos, de la gravedad del asunto del accidente, aunque me parece poco creíble esta teoría. La segunda teoría indica que los comisarios de pistas sí estaban conscientes del accidente y estaban conscientes de que si parasen la carrera, las entradas se iban a colapsar, impidiendo la entrada de ambulancias y coches de emergencias para el servicio de los heridos y muertos. Aunque sinceramente yo creo que en realidad la teoría más posible sea la segunda. Aunque bueno, que sabe con este mundo loco, que capaz ni tampoco sabían que lo que había pasado con el accidente, la verdad. Obviamente este accidente llevó a muchos cambios dentro del mundo motor. La FIA tomó cartas del asunto e hizo muchos cambios, no solamente al circuito de Le Mans, sino a muchos circuitos, inclusive haciendo reglas de cómo hacer los circuitos para que sean seguros y a poder albergar una carrera. Hicieron vallas, muros de protecciones más altos, con cercas. Las gradas las hicieron muchísimo más lejos del circuito. Hicieron escapatorias. Hicieron muchos cambios en los circuitos para que estos fueran más seguros, poniendo muros de caucho, etc. Aunque eso sí, el pit lane y la recta principal seguía siendo una. No había un muro que separase en ambos lugares. Cabe recalcar que Mercedes no llegó a ganar la carrera, ya que a mitad de esta, luego del accidente obviamente, decidió retirar su único vehículo, que era el que manejaba Stirling Moss y Juan Manuel Fangio, y lo decidieron retirar sobre todo para rendir homenaje o rendir tributo, o por estar de luto, mejor dicho, hacia el piloto francés Pierre Lebec. Además que luego del accidente obviamente se abrió una investigación sobre esto. Mucha gente estaba buscando quién eran los culpables. Todo el mundo se señalaba entre sí y muchos de esos señalamientos iban hacia Lebec. Claro, está muerto, ¿cómo se va a defender? Culpemos al muerto, ¿no?
Además, bueno, y muchas otras señalizaciones fueron hacia el propio Mike Hansworth. Aparte de todo esto, veníamos de una época post Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que Mercedes es una marca alemana y la carrera se llevó en Francia. Esto obviamente tensó un poquito las relaciones entre Francia y Alemania. Y además, el país Suiza, este país, prohibió todo tipo de deporte a combustión dentro de sus tierras. Los prohibió luego de este accidente. La carrera fue en Francia, sí, pero Suiza los prohibió. Imagínense la gravedad del asunto. Bueno, aparte de que Mercedes se retiró literalmente de esta carrera, no volvió ni el año siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Se retiraron de Le Mans con una sequía de 50 años hasta el 98. En donde, bueno, ahí también hay una historia que contar de esa carrera, pero quizás para otro video. Y hago este video sobre todo porque ya se están cumpliendo 66 años después de este accidente. Y solamente es un video para recordar cómo eran aquellas épocas y, bueno, el accidente más grave y más fatal dentro del mundo motor. Mucha gente habla del accidente de Ayrton Senna que llevó a la muerte de dicho piloto y que cambió muchas cosas dentro del mundo motor, que sí es verdad. Después del accidente del piloto brasileño hizo que la FIA cambiase aún muchas más cosas para aumentar la seguridad de los pilotos, pero también hay que recordar este accidente donde hubieron muchísimos más muertos y fue muchísimo más grave el accidente. Así que bueno, si he cometido un error al contar la historia, si me he saltado un dato, si me he equivocado en algo, podéis decirme en los comentarios que no hay problema en que lo diga. Adiós.